En esta presentación vamos a comenzar con la nomenclatura de UPAC. Vamos a hacer un repaso de las fórmulas químicas y vamos a ver los ejemplos específicos de la nomenclatura para alcanos. Es recomendable haber leído anteriormente la clase número 1 y la clase número 2 de esta semana número 3. En este segmento de la clase comenzaremos con la formulación orgánica bajo la nomenclatura IUPAC, iniciando con los alcanos. Antes vamos a recordar los diferentes tipos de fórmulas químicas que nos permiten conocer los átomos que constituyen los compuestos. Tenemos la fórmula empírica, la fórmula molecular, que indica el tipo y la cantidad de átomos presentes, la fórmula de Lewis, la cual utilizaremos más adelante, la fórmula desarrollada, que muestra los tipos de enlace, así como la ubicación de cada átomo en un plano, la fórmula semidesarrollada, que muestra los enlaces entre carbonos y otros átomos, pero no se muestran los enlaces entre carbonos e hidrógenos. Es la que más vamos a utilizar. Finalmente, la fórmula de varilla, que registra las moléculas como líneas o figuras geométricas. Generalmente se utiliza para moléculas muy complejas. La utilizaremos para los compuestos cíclicos y aromáticos. En esta lámina tenemos varios compuestos como ejemplos de representación de los diferentes tipos de fórmulas químicas. Comenzamos con el ejemplo A, donde se tiene un hidrocarburo que en su fórmula empírica solo nos dice que contiene carbono e hidrógeno. En su fórmula molecular representa la proporción real, nos indica que tiene 2 carbonos y 2 hidrógenos. En la fórmula desarrollada vemos el detalle de los enlaces que existen entre el carbono y el hidrógeno, observándose que existen enlaces simples entre carbonos e hidrógeno y enlaces triples entre los dos átomos de carbono. En la fórmula electrónica se observa con más detalle en la compartición de los electrones enlazantes. En el ejemplo B, se tiene el dióxido de carbono, el cual no es un compuesto orgánico, observándose en su fórmula empírica y en su fórmula molecular son iguales. En la fórmula desarrollada se observa el detalle de los enlaces entre los dos átomos de oxígeno con el carbono, teniéndose 2 dobles enlaces. En la fórmula electrónica se observa el detalle de los electrones compartidos entre los átomos de oxígeno con el carbono, observándose que el oxígeno presenta 2 electrones enlazantes y 4 electrones no enlazantes. Seguimos con el ejemplo C, el cual es la molécula de oxígeno. En la fórmula desarrollada se observa que existe un enlace doble y en la fórmula electrónica se observa el detalle de los electrones de enlace, quedando también en este caso en cada oxígeno 4 electrones sin enlazar. Finalmente tenemos el ejemplo D para el hidrógeno molecular. En la fórmula desarrollada se tiene solo un enlace simple y en la fórmula electrónica se observan los 2 electrones en su enlace simple. A continuación, en esta lámina vamos a formular los compuestos alcanos.
mediante la nomenclatura IUPAC, teniendo como soporte la tabla de prefijos griegos. Vamos a observar la fórmula del compuesto, la cadena principal, la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada, para finalmente determinar el nombre del compuesto. Vamos al primer ejemplo. En este caso, tenemos un hidrocarburo CH4, cuya cadena principal está formada por un solo carbono, el cual denotamos con un cuadro rojo. Viendo la tabla de prefijos, observamos que para un carbono le corresponde el vocablo met y el sufijo ano, que es el que corresponde a los alcanos. Uniendo los dos nos da el nombre de metano. Asimismo tenemos el ejemplo 2, donde observamos un C2H6, cuya cadena principal tiene dos carbonos. Observamos la fórmula desarrollada y la semidesarrollada. En este caso tenemos et más ano, equivale a etano. Y finalmente el ejemplo 3, donde tenemos C3H8, cadena principal 3 carbonos, prefijo prop, terminación ano, corresponde al propano. A continuación tenemos un ejemplo de formulación en el que, dado el nombre del compuesto, vamos a determinar las fórmulas desarrollada y semidesarrollada, en este caso para el hexano. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Primero, por el nombre sabemos que es un alcano, ya que termina en ano y que tiene 6 carbonos, de acuerdo a la tabla de prefijos. Lo siguiente que hacemos es dibujar la cadena de acuerdo a esta información, es decir, un esqueleto con 6 carbonos. Seguidamente, le colocamos los hidrógenos necesarios para completar 4 enlaces en cada carbono. Recuerden que el carbono es tetravalente. Una vez armada la estructura, entonces ya tenemos la fórmula desarrollada del hexano. Seguidamente, para establecer la fórmula semidesarrollada, colocamos el esqueleto, pero sin mostrar los enlaces carbono e hidrógeno, como se observa en la figura. De esta forma tenemos la fórmula semidesarrollada para el hexano.